Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrines y pichurrinas mías? Bueno, ya habéis visto en la miniatura Dark Door Intense Mason Alhambra, la tafa. ¿Qué deciros de esto? Dios mío, notas de salida, corazón y fondo, por ejemplo. Solamente para empezar, claro, hay que ir abriendo boca. Anda en la salida. Iris, pera y ambreta en el corazón. Cedro de Virginia y vetiver en el fondo. Señores míos, señoras mías, pues tenemos una horita a 2 metros de estela, 2 metros de proyección y que luego se va retrayendo poquito a poco y yo creo que perfectamente puede superar las 10 horas sin ningún tipo de problema. Con calor se va a quedar un poco corta y a lo mejor entre medio, dependiendo del día que hayáis tenido, necesitáis alguna reaplicación. Pero con esta y como con todas. Madre mía la que tenemos aquí, Lia. Madre mía la que tenemos aquí. Dior Homme Intense es la inspiración que no es supuesta, es claramente, descaradamente una inspiración de la Dior Homme Intense a muerte y sin ningún tipo de complejos. Así que ya sabéis que está claro. Antes que terminar dándole las perras a la abuelita malvada, pues se la dais a la taza y saldréis ganando bastante más, sobre todo ahorrando dinerico, porque para tener algo que presuntamente es tan calcadísimo, pues vais a ahorrar una pasta y a los otros que les vayan dando, porque esto que ya estoy diciendo ya desde hace varios vídeos, nos están subiendo los precios y machacando a los clientes sin respetar tan siquiera las formulaciones de las cuales nos enamoramos hace ya algunos años, pues que se fastidien y que tengan su merecido. Así les va en las ventas, que han bajado un 4.4% y han perdido 19.000 millones de euros en las ventas durante el primer trimestre. Si mal no recuerdo, que yo tengo cabeza de chorlito. Bueno, veamos. Esto de aquí, tenemos una lavanda que está ya de principio, porque se siente la lavanda, pero está desde el principio ya con ese toque de talco maquillístico, pintalabios, cosmético femenino, que nos incluyó François Demachy en la formulación. Entonces, el otro está haciendo aguas. Me refiero, sí, en todos los sentidos. Kurdjian está dedicándose a hacer aguas. Aguas y cosas para la gente con muchísima pasta, para los gentes ultra mega millonaria. Para la chusma como nosotros no hace nada, y si hace algo, hace aguas con precios superiores a 120 euros. Pues nada, que se las beba él, las aguas, y que se las tome con una infusión de manzanilla. Le deseo lo mejor a nivel profesional. Entonces, Dios mío, pasamos a la zona del iris. Creo que vuelvo a la misma. Tengo un déjà vu porque creo que todo lo que estoy diciendo prácticamente es como si lo hubiese hecho con la Dior Homme Intense, porque está reseñada en el canal, si mal no recuerdo, con lo cual, porque la línea entera creo que está reseñada. Puede fallarme algo, segurísimo, pero creo que la línea Homme está completamente reseñada en el canal. El caso es que tenemos ese iris que es espectacular, que acompaña todo el tiempo y que de verdad es súper bonito. Yo lo encuentro muy bonito. Yo entiendo también que a lo mejor puede ser una fragancia que ya tiene algún tiempo en el mercado. Toda la línea tiene tiempo en el mercado. Y este rollo de maquillaje, empolvamiento, pues hay gente que le puede cansar. Pero hay otra muchísima gente que le encanta. Y de hecho esta línea se ha vendido como auténticos churros. Entonces, lo que digo es, no hagáis el gilipollas. Sí que efectivamente hay determinadas cosas que se alejan de la original, pero es muy digno. Y creo que además es la segunda vez que posiblemente esté diciendo que es un perfume muy digno, atendiendo a que es algo que la inspiración está muy paralela todo el tiempo, simétrica con lo que es Dior Homme Intense. En cuanto al toque de pera, siempre me pasa con todos los perfumes. Y aparte porque he hecho el análisis del aroma a pera
porque la molécula la tenía por ahí, la he tenido que tirar, también es cierto, porque estaba caducada, pero es que es como si no se oliese prácticamente a nada, porque el olor a pera no sale, o sea, está dando ahí unos matices, pero el olor a pera son unos matices a muchas cosas, menos a pera. Entonces tenemos un rollo afrutado, pero es prácticamente imperceptible porque es comido y absorbido efectivamente por ese iris, esa recreación de iris fantástica que está sustentada en la ambreta, en el almizcle ambreta. Y ahí es donde va haciendo este juego fantástico, de verdad. Es que es muy parecida. Muy parecida. Creo que es un trabajo muy logrado, muy logrado. Aquí hay que quitarse el sombrero y lo han clavado. Lo han clavado en un porcentaje, claro, por supuesto, pero es un porcentaje altísimo, muy alto. Virginia y Vetiver se termina, evidentemente, porque sale cierto tono terroso. Aquí tenemos cierto tono terroso dentro de la formulación. Y el cedro que sí que sale. Notamos más la madera que no tanto en cuanto lo que es la zona de el grafito. La zona interior del lápiz cuando se afila, esa mezcla que se produce junto con, porque es madera de cedro, pero con el grafito, ese olor a lápiz. Aquí no tenemos ese olor a lápiz tan sumamente marcado, pero lo que sí tenemos es olor a madera. Y lo bueno que se tiene es que se huele a madera y se siente ese cedro, no tan mezclado con el grafito, con lo que es la zona de la mina cuando estás sacándole el filo al lápiz. Pero qué chula, qué bonita. Y me gusta mucho porque no está declarado, pero se sienten más flores. No es solamente el tener el iris, hay más flores. Estaría por decir que lleva hasta incluso flor de azar del naranjo dentro de la formulación. Porque se vuelve... a ver, tenemos el tránsito del maquillaje, pero dentro del tránsito del maquillaje luego aparece modulada otra zona que efectivamente irá dada por iononas y por rosa, pero el olor que se percibe, o que yo al menos percibo, no es de la ionona y la rosa, es de un añadido más floral. Y además más floral y potente, porque es que se siente, Echarle un vistazo porque se siente. Una vez que pasan 15-20 minutos, os garantizo que esa zona de maquillaje, que sigue estando, es adornada paulatinamente por una zona de flor que no voy a determinar porque me cuesta mucho trabajo encontrarla, pero es que está, y está todo guapo eso, muy chulo. Me voy a mojar un poco, creo que el aroma que percibo pudiera ser muy bien una mezcla entre jazmín y fresia, porque me da tono a fresia. Estaría por prácticamente anular el jazmín, pero no lo voy a anular porque creo que está ahí. Pero me sale un cierto tono como a fresia. Me sale, a mí. Ir analizando conforme vaya pasando la fragancia y veréis que no solamente se queda en el iris. Vuelvo a repetirme porque es algo que sorprende y se queda muy chulo. Creo que es también una de las partes diferenciadoras de la Dior Homme Intense, que por cierto, ya aprovecho y lo digo porque me he acordado que esa es la fragancia que tiene evidentemente un lugar muy importante dentro del canal, por lo menos para mí, porque es una de las fragancias que de las últimas fragancias que usó mi padre. Por eso digo que sí, que efectivamente está más que reseñada en el canal. No sé si me quedará media botella por ahí todavía, pero vamos, que las tengo, las Dior las tengo todas apartadas. El caso es que luego ya pasaríamos efectivamente a la zona final, que era la que ya he comentado del cedro, que no sentimos tanto ese grafito. Bueno, por no ponerme mucho más pesado, ya sabéis que esto para las bodas es perfecto, para absolutamente todos los días, que vais a recibir un montonazo de halagos. Yo los he recibido a muerte con ella, pero a saco, de esto de que te dicen, uy, qué bien hueles, Javier. Sí, vais a tenerlos tanto de hombres como de mujeres, como de todo Cristo bendito, porque es muy gustosa. Así que me da igual si es primavera, otoño, invierno, me da igual bodas, bautizos y comuniones, me da igual absolutamente todo porque es una de las grandes versátiles dentro del canal, que efectivamente mola mucho más en invierno, que es cuando se nota en todo su esplendor, pero es súper versátil y os va a vestir da igual donde sea y como sea, y a un precio de que te mueres. Brutal.
muy bonita, muy graciosa y muy resalada. Bueno, como ha habido muchísima gente que no le ha gustado... edades. Es una fragancia madura. Pero si hay alguien jovencillo, a partir de 16 años que lo quiera usar, pues que se la robe al padre, que para eso están. Y ya está, y punto. Que se la robe, no que se la eche. Aquí no se hurta nada. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos en un próximo vídeo. Siempre agradecido para la gente que me quiere, por supuestísimo, ¿eh? La gente que me quiere siempre agradecido porque sé que se van a suscribir, le van a dar al like, van a poner comentarios y van a activar las campanitas. Las que no, ya saben que un insulto, un dislike y yo os mando para el pozo encantado de la vida, sin ningún tipo de remordimiento ahí con la niña, con esta tía asquerosa que lleva los pelos chorretosos de petróleo, con esa, ahí os morís todos. Señores míos, señoras mías, pichurrines, que nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.